Introducción. Cuando un pueblo recuerda quién es, nada lo puede detener. México no nació en 1810. México nació miles de años antes, en los sueños de los pueblos que hablaban con el sol y sembraban maíz con las manos llenas de esperanza. Nació cuando un grupo de hombres y mujeres decidió no rendirse ante la oscuridad. Y desde entonces, México nunca ha dejado de resistir. Pero durante siglos, esa resistencia fue silenciada. Nos enseñaron una historia incompleta, donde los héroes parecían solo estatuas, y donde los verdaderos villanos usaban trajes elegantes y firmaban tratados que vendían el alma de la patria. Nos hicieron creer que ser mexicano era sinónimo de pobreza, de resignación, de atraso. Nos acostumbraron a obedecer, a esperar, a callar. Mientras tanto, las manos extranjeras vaciaban nuestras minas, nuestros mares, nuestras leyes y nuestros sueños. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. En el corazón del pueblo, en los rincones más humildes, una voz empezó a repetirse en susurros, luego en gritos, y finalmente en un clamor que ya nadie puede detener. México ya despertó. Durante décadas, el poder estuvo repartido entre unos pocos. Los políticos que juraban servir al pueblo pero servían al dinero, los empresarios que se adueñaron de lo que era de todos, las iglesias que manipularon la fe para controlar las conciencias, y los medios que enseñaron a odiar al propio país. Pero llegó un hombre, no un santo, no un Mesías, sino un símbolo. Que habló distinto. Que habló de amor al pueblo, de justicia, de soberanía. Que habló con sencillez, con palabras que hasta el más humilde entendía, porque hablaba desde el alma mexicana. Y ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, no solo encendió un movimiento político, sino un despertar espiritual y moral en millones de mexicanos cansados de ser espectadores. Así nació el obradorismo, no como un partido, sino como una manera nueva de ver al país, como una conciencia colectiva que dijo basta y decidió caminar con la frente en alto. Este libro no es una defensa ciega ni un ataque fanático. Es una invitación a entender el contexto, la historia y la intención detrás de este momento único que vive México. A mirar más allá de los titulares, de los intereses, de las voces que gritan sin escuchar. Aquí encontrarás una mirada franca sobre cómo el poder extranjero manipuló a México durante más de 7 décadas, cómo se repartieron nuestras riquezas, y cómo un pueblo, cansado de las mentiras, empezó a reconstruir su destino con dignidad. Porque entender el obradorismo no es entender a un hombre, sino a todo un pueblo que decidió dejar de arrodillarse. Es comprender que la transformación verdadera no se decreta desde arriba, sino que brota desde abajo, desde la conciencia del que siembra, del que enseña, del que crea, del que resiste. Hoy, este México renace. No es perfecto, no está libre de heridas, pero está vivo, digno, despierto. Y aunque los poderosos de antes tiemblen al vernos de pie, nosotros sabemos que ya no hay vuelta atrás. Porque un país que ha recordado su valor, que se ha reconciliado con su historia, y que ha encontrado su voz, ya no puede ser silenciado jamás. Obradorismo presenciando el fin de una era. Obradorismo, el despertar de la soberanía mexicana. Prólogo. México. Tierra de oro, de maíz, de manos trabajadoras y corazones nobles. Tierra bendita que ha dado al mundo su cultura, su música, su fe y su valor. Pero también, una tierra que durante siglos ha sido saqueada, manipulada y traicionada, muchas veces no solo por extranjeros, sino también por aquellos que se olvidaron de su pueblo y vendieron su lealtad al mejor postor. Durante más de 70 años, el poder en México ha tenido dueños invisibles, gobiernos que obedecían más a los intereses de corporaciones extranjeras que a las necesidades de su propia gente. Se privatizaron recursos, se hipotecó el petróleo, se vendieron las minas, se desmanteló el campo, mientras nuestros abuelos, campesinos y obreros, seguían trabajando sin ver el fruto de su esfuerzo. Y sin embargo, el pueblo nunca se rindió. En cada familia mexicana hay una historia de lucha, de resistencia, de esperanza. Fue esa misma esperanza la que, después de décadas de desilusión, trajo al escenario político un movimiento distinto, nacido desde el corazón del pueblo, el obradorismo.
Este libro no busca convencer ni adoctrinar. Busca abrir los ojos, ofrecer otra mirada, ayudar a entender cómo funciona la política mundial y por qué México, un país tan rico en recursos naturales y cultura, ha vivido tantas injusticias. También busca mostrar que, más allá de partidos o ideologías, existe una lucha por la soberanía, un intento genuino de que México vuelva a ser dueño de sí mismo. El obradorismo no es solo un presidente. Es una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de amar a México sin avergonzarse de sus raíces. Es el eco del "ya basta", que millones de mexicanos llevaban guardado desde hace generaciones. Este libro está escrito para todos los mexicanos. Para el joven que apenas empieza a entender la historia de su país, para la madre que lucha cada día por sacar adelante a sus hijos, para el abuelo que vivió tiempos de promesas vacías. Y para todo aquel que siente en el corazón que México merece más. Capítulo 1. México y sus cadenas invisibles. Durante siglos, México ha sido uno de los territorios más codiciados del planeta. Sus tierras fértiles, sus montañas llenas de minerales, sus ríos, su ubicación geográfica estratégica entre dos océanos. Todo esto lo convirtió en un objetivo de conquista desde el primer día que los barcos europeos tocaron sus costas. Primero llegaron los españoles, después los franceses, los ingleses, y más tarde los estadounidenses. Cada uno con sus promesas, cada uno con sus intereses. Y aunque con el tiempo el país obtuvo su independencia formal, nunca terminó de ser libre del todo. Después de la Revolución Mexicana, el pueblo creyó que las cosas cambiarían. Y sí, hubo avances, educación pública, sindicatos, cierta estabilidad. Pero con el paso de las décadas, nuevas cadenas comenzaron a formarse, invisibles, sofisticadas, disfrazadas de acuerdos, tratados y modernización. En los años 80 y 90, México empezó a abrir sus puertas a una globalización que parecía prometer progreso, pero en realidad nos volvió dependientes. Las empresas extranjeras comenzaron a controlar sectores completos: energía, minería, banca, telecomunicaciones. La tierra dejó de pertenecer al campesino, el oro y la plata salían rumbo a otros países, mientras los pueblos mineros quedaban más pobres que nunca. Los gobiernos de aquel entonces, sin importar el color del partido, repitieron el mismo discurso. México necesita inversión extranjera para crecer. Pero el crecimiento nunca llegó para el pueblo. Solo para unos cuantos. Y mientras tanto, la Iglesia, los medios y la ley se convirtieron en tres pilares que ayudaron a mantener a la población distraída o dividida. Uno con el miedo al pecado, otro con el miedo a la inseguridad, y otro con el miedo al cambio. Así, generación tras generación, México fue moldeado para no levantar la voz, para creer que su destino dependía siempre de otros. Pero el mexicano no olvida. En los corazones más humildes, en las comunidades más pequeñas, siguió encendida una llama de dignidad que ningún gobierno pudo apagar. Esa llama fue la que encendió, años después, un movimiento social y político que cambiaría la historia reciente del país: el obradorismo. Un movimiento que no nació en los escritorios de las élites, sino en las calles, en los mercados, en las plazas, en las aulas. Un movimiento que le dijo al mundo: México ya no está en venta. Capítulo 2. El poder detrás del poder. A lo largo de la historia moderna, el pueblo mexicano ha creído que elige a sus gobernantes con libertad, que elige con su voto el rumbo de la nación. Y en apariencia, así es. Pero detrás de las urnas, de los discursos y de los partidos, ha existido durante décadas un poder silencioso, un grupo de intereses nacionales y extranjeros que han movido los hilos del país como si fuera un teatro de sombras. Ese poder no lleva uniforme ni bandera, y muchas veces ni siquiera necesita presentarse. Opera a través de la economía, los medios, los bancos, las empresas multinacionales y los tratados internacionales. Son fuerzas que no se ven, pero se sienten cuando el campo muere, cuando el peso se devalúa, cuando las minas se entregan, cuando el trabajador gana lo mismo que hace 20 años mientras todos suben menos su salario. Los años del sometimiento económico. Después de la Segunda Guerra Mundial,
México parecía un país prometedor. Teníamos petróleo, minerales, tierra, agua y un pueblo trabajador. Pero mientras la gente soñaba con progreso, los grandes países del norte, en especial Estados Unidos y Canadá, veían en México una mina abierta, un lugar ideal para obtener recursos baratos y mano de obra barata. Así, poco a poco, comenzaron los acuerdos bilaterales, las inversiones extranjeras, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial. Nos decían que era el camino al desarrollo. Pero en realidad, lo que hicieron fue amarrar la economía mexicana a las decisiones de otros países. Cada préstamo internacional traía condiciones. Vendan sus empresas estatales. Abran sus fronteras al comercio. Permitan que las mineras extranjeras trabajen sin tantas regulaciones. Reduzcan el gasto público. Y nuestros gobernantes obedecieron. Durante más de 40 años, México fue un laboratorio del neoliberalismo, un modelo económico que favorecía a los ricos, empobrecía al pueblo y debilitaba al Estado. Mientras tanto, Estados Unidos se beneficiaba directamente. Nuestro petróleo se vendía a precios bajos. Nuestras minas eran explotadas por empresas canadienses. Nuestra electricidad se privatizaba. Y millones de mexicanos, expulsados por la pobreza, se veían forzados a emigrar para sostener con su trabajo a dos países al mismo tiempo, el suyo y el del norte. El saqueo disfrazado de progreso. Las empresas mineras extranjeras, especialmente las de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, obtuvieron permisos para explotar el subsuelo mexicano pagando cantidades simbólicas al gobierno. Por cada tonelada de oro o plata que extraían, México recibía apenas unas migajas. En cambio, dejaban tras de sí pueblos contaminados, agua envenenada, bosques devastados y comunidades desplazadas. Todo con la aprobación silenciosa de autoridades que miraban hacia otro lado. Y mientras tanto, la gente de esas regiones seguía viviendo sin hospitales, sin escuelas y sin caminos. La riqueza salía en trenes y barcos, pero no regresaba en bienestar. La influencia de la Iglesia y los medios. Durante esos mismos años, la Iglesia también jugó un papel importante, aunque muchas veces disfrazado de neutralidad. En tiempos donde el gobierno y la religión parecían enemigos, en realidad compartían un mismo objetivo: mantener al pueblo obediente, dividido y con miedo. Se predicaba la humildad, pero no la justicia. Se enseñaba el perdón, pero no la defensa de la dignidad. Así, millones crecieron creyendo que la pobreza era un castigo divino o un destino inevitable, cuando en realidad era consecuencia de políticas impuestas desde fuera. Por otro lado, los medios de comunicación, televisoras, periódicos, noticieros, se convirtieron en los grandes aliados del poder. Durante décadas manipularon la opinión pública, fabricaron héroes y villanos, decidieron quién era bueno o malo, quién sabía gobernar y quién no servía. Y mientras el pueblo discutía por lo que veía en la televisión, el verdadero saqueo ocurría detrás del telón. La ley al servicio del poderoso. La justicia en México, muchas veces, no ha sido ciega. Ha tenido los ojos bien abiertos, pero mirando solo hacia arriba. Las leyes se aplicaban con dureza al pobre, pero con suavidad al rico. Los jueces, los fiscales, los magistrados eran piezas dentro del mismo sistema. Un sistema que protegía a los corruptos, castigaba a los inconformes y premiaba a los obedientes. Esa fue la estructura que el obradorismo heredó: un país rico en recursos, pero empobrecido en dignidad, un país lleno de leyes, pero vacío de justicia. El despertar de un pueblo cansado. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, no solo heredó un país dividido y desigual, sino una estructura de poder extranjero profundamente enraizada. Empresas, bancos y gobiernos que durante décadas habían vivido cómodamente del saqueo mexicano comenzaron a perder privilegios. De pronto, se cerraron contratos millonarios, se revisaron concesiones mineras, se fortaleció Pemex, se frenó la venta de electricidad a privados, y se empezó a hablar de soberanía energética.
Fue ahí cuando los poderosos empezaron a reaccionar. Los mismos medios que antes callaban, ahora atacaban. Los mismos gobiernos que antes alababan a México, ahora lo criticaban. Porque el país, por primera vez en mucho tiempo, decía no. Y decir no a los poderosos siempre tiene consecuencias. La nueva guerra no es con armas, sino con información. Ya no se necesitan cañones ni invasiones para someter a un país. Ahora basta con manipular la opinión pública, generar miedo, dividir a la población, sembrar dudas y convertir cada error en escándalo. Por eso vemos campañas constantes contra el gobierno actual, contra su presidenta, contra sus programas sociales, y especialmente contra los hijos del presidente, que representan la posibilidad de continuidad de este proyecto soberano. Los ataques no son casualidad, son parte de una estrategia global para que México vuelva a ser dócil, para que vuelva a entregar sus riquezas como antes. Pero algo ha cambiado, el pueblo mexicano ya no es el mismo. Ha despertado, se informa, cuestiona, y sobre todo, ama su país con más conciencia. Un país que empieza a mirarse al espejo. Hoy México empieza a reconocerse de nuevo. Ya no como el patio trasero de nadie, sino como una nación con voz propia, con historia, con sabiduría y con fuerza. El obradorismo, más que una corriente política, representa ese acto de dignidad nacional, esa decisión colectiva de no volver a inclinar la cabeza. Y aunque el camino sigue lleno de obstáculos, la semilla ya fue sembrada. Una generación completa ha aprendido que la verdadera independencia no se firma en un papel, se construye día a día, defendiendo la verdad, los recursos, la cultura y la memoria. Capítulo 3. El pueblo dormido y la cultura del engaño. Durante muchos años, México fue un país con los ojos abiertos, pero con el corazón dormido. Veía la pobreza, la injusticia y la corrupción todos los días, pero había aprendido a aceptarlas como algo normal, como si fueran parte de su destino. Era un pueblo noble, trabajador, lleno de fe y esperanza, pero también profundamente engañado. El engaño no empezó de un día para otro. Fue sembrado poco a poco, con paciencia y precisión, como quien alimenta a un pueblo con historias cuidadosamente diseñadas para que nunca mire demasiado lejos, ni cuestione demasiado alto. El papel de los medios, el nuevo púlpito del poder. Hubo un tiempo en el que la televisión decía la verdad, o al menos eso creíamos. Desde los años 70 hasta bien entrado el siglo XXI, las grandes televisoras y periódicos se convirtieron en los nuevos templos de la opinión pública. Sus conductores eran tratados casi como sacerdotes, lo que decían era la palabra oficial. Mientras el pueblo trabajaba largas jornadas, lo poco que veía en la noche eran noticieros o telenovelas. Ahí, se fabricaban realidades a la medida, se mostraba un México moderno, feliz, con centros comerciales nuevos y gente sonriente, mientras en las calles, la desigualdad crecía, los campos se vaciaban y las comunidades indígenas eran olvidadas. Los medios enseñaron a millones a no preguntar, a desconfiar de quien pensara distinto, a burlarse del pobre y a admirar al extranjero. La política se volvió un espectáculo, los políticos actores, y el ciudadano un espectador cansado, convencido de que todos son iguales. Ese fue el gran triunfo del sistema, lograr que la gente dejara de creer en sí misma. La educación que formó obreros, no pensadores. Mientras tanto, el sistema educativo también jugaba su papel. Durante décadas, los planes de estudio se enfocaron más en memorizar que en entender, en repetir que en cuestionar. Nos enseñaron historia, sí, pero una historia recortada, llena de héroes de bronce y sin explicación de los verdaderos intereses detrás de cada acontecimiento. A los niños se les enseñó que el progreso venía del extranjero, que el desarrollo era ser como Estados Unidos, que el éxito estaba en dejar el campo y vivir en la ciudad. Así, generación tras generación, se fue sembrando una idea peligrosa, que México era pobre porque así era, y que no había forma de cambiarlo. Pero la educación, más que un derecho, se convirtió en una herramienta de control. Mientras menos gente pensara, más fácil era gobernarla. Mientras más personas dependieran del sistema, menos se atreverían a enfrentarlo.
La religión del miedo. La Iglesia, con toda su influencia, también fue parte de esta red invisible. Durante siglos, el miedo al pecado y al castigo divino mantuvo al pueblo callado ante las injusticias terrenales. Se les decía a los pobres que su sufrimiento era una prueba para ganarse el cielo, y a los ricos, que su fortuna era bendición divina. Y así, el pueblo rezaba por justicia mientras los poderosos seguían firmando contratos con empresas extranjeras para vender lo que era de todos. Pero México siempre ha tenido algo que ningún otro país tiene, una fe que no se apaga. Esa misma fe, mezclada con la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, fue la semilla del despertar. Porque un día, el mexicano dejó de pedir milagros y empezó a exigir respeto. El control psicológico del pueblo. El verdadero poder nunca ha estado en las armas, sino en la mente. Y el sistema lo entendió bien. Durante décadas, se bombardeó al mexicano con mensajes diseñados para mantenerlo cansado, dividido y confundido. No te metas en política, eso no sirve. El gobierno siempre será corrupto. Si quieres progresar, vete del país. Los programas sociales son para flojos. México no cambia. Y lo más triste es que muchos lo creyeron. Así, poco a poco, el pueblo fue perdiendo la esperanza. Los jóvenes dejaron de interesarse por la historia, los adultos se resignaron, y los ancianos guardaron silencio. Pero mientras todo parecía seguir igual, en el fondo algo estaba cambiando. En las comunidades rurales, en los barrios populares, en las universidades y hasta en las redes sociales, empezaron a surgir voces nuevas, distintas, sin miedo. El pueblo mexicano, cansado de promesas rotas, empezó a despertar. Primero con dudas, luego con enojo, y finalmente con conciencia. Cuando López Obrador comenzó su camino político, fue ridiculizado, atacado y censurado. Pero lo que muchos no entendieron es que él no solo estaba haciendo campaña, estaba educando políticamente a todo un país. Hablaba con palabras sencillas, pero con ideas profundas. Hacía política en las plazas, no en los salones lujosos y sobre todo, volvió a hablarle al corazón del pueblo, ese corazón que la televisión, la escuela y la iglesia habían intentado adormecer. Durante años recorrió cada rincón del país, escuchando más que prometiendo, conectando con la gente de abajo, con los que nunca habían sido escuchados. Y ese contacto directo empezó a encender una chispa en millones, la chispa de la dignidad. Del engaño al despertar. Cuando finalmente llegó al poder, lo que realmente había logrado no era solo ganar una elección. Había rompido el hechizo. El pueblo mexicano empezó a pensar con cabeza propia. A desconfiar de los noticieros, a cuestionar las versiones oficiales, a entender que la política no es cosa de ricos, sino de todos. El obradorismo no fue solo una victoria electoral, fue una revolución mental. El pueblo dejó de creer que era débil. Y cuando un pueblo se da cuenta de su fuerza, ningún imperio puede volver a dominarlo. Por eso, desde que ese despertar comenzó, los ataques se multiplicaron. Porque no hay nada más peligroso para los poderosos que un pueblo informado, unido y consciente. El nuevo México que empieza a despertar. Hoy, todavía hay quienes siguen dormidos, confundidos o manipulados. Pero cada día son más los que abren los ojos. Los jóvenes comienzan a leer, los adultos empiezan a cuestionar, los abuelos vuelven a contar la historia desde su experiencia. Las redes sociales, que antes eran solo entretenimiento, se convirtieron en herramientas de conciencia. El mexicano ya no se conforma con lo que le dicen, ahora busca, compara, analiza y comparte. El obradorismo sembró eso, la curiosidad por entender el país. Y cuando un pueblo empieza a entenderse, nada puede detenerlo. En las calles, en los pueblos, en las universidades, se escucha una nueva voz que dice: ya no tenemos miedo. Ya no creemos sus mentiras. Somos México, y México ya despertó. Capítulo 4. El nacimiento del obradorismo. En el corazón del pueblo mexicano siempre ha latido una palabra: justicia.
Durante siglos se ha invocado en las calles, en los templos, en los ejidos y en los hogares humildes. Pero esa palabra, tan grande y tan sagrada, parecía nunca llegar. Hasta que un día, un hombre del sureste del país comenzó a pronunciarla con una fuerza que hizo vibrar a millones. Ese hombre se llamaba Andrés Manuel López Obrador, y con él nació algo más grande que un partido o un gobierno, nació un movimiento de conciencia. Andrés Manuel no apareció de la nada. Su historia no empezó en un despacho ni en una cátedra universitaria. Empezó en las calles de Tabasco, hablando con campesinos, pescadores y comunidades indígenas que vivían entre el abandono y la pobreza. Desde joven, vio de cerca la desigualdad. Vio cómo unos pocos acumulaban tierras y riqueza, mientras la mayoría trabajaba sin descanso para sobrevivir. Y fue ahí, entre el calor y el lodo del trópico, donde comprendió una verdad profunda. México no estaba condenado a ser pobre, estaba siendo empobrecido. Durante años caminó de pueblo en pueblo, organizando comunidades, apoyando movimientos sociales, enfrentando caciques y resistiendo ataques. No tenía millones, ni grandes medios, ni el apoyo de las élites. Pero tenía algo que ningún poder podía comprar: credibilidad. Y la credibilidad no se fabrica con propaganda, se gana con hechos. Un movimiento nacido del cansancio del pueblo. A finales del siglo XX, México vivía una crisis profunda. El neoliberalismo había dejado a millones sin empleo, el campo agonizaba, los jóvenes emigraban, y la clase media se desmoronaba. Los partidos políticos tradicionales parecían competir no por servir al pueblo, sino por ver quién lo saqueaba mejor. La gente estaba cansada. Cansada de mentiras, de promesas incumplidas, de gobiernos que se enriquecían mientras los hospitales se vaciaban y las escuelas se caían a pedazos. Fue entonces cuando López Obrador apareció con un mensaje diferente. No hablaba de tecnocracia, hablaba de moral y de valores. No hablaba de eficiencia, hablaba de honestidad y justicia. Y en un país donde la mentira se había vuelto costumbre, escuchar palabras tan sencillas y sinceras era como un respiro de esperanza. Así nació el obradorismo. No como una moda política, sino como una reacción del alma mexicana ante el cansancio de siglos. Primero los pobres. Una de sus frases más recordadas, y más discutidas, es: por el bien de todos, primero los pobres. Muchos no entendieron lo profundo de esa frase. No era un simple lema de campaña, era una revolución moral. Significaba devolverle al pueblo su lugar en el centro de la vida nacional. Significaba reconocer que el progreso de unos pocos no sirve si la mayoría sigue hundida en la miseria. Primero los pobres no divide, reordena, pone de nuevo al ser humano por encima del dinero, al trabajo por encima del privilegio, y a la justicia por encima de la codicia. Esa idea se volvió el corazón del obradorismo. Y por eso el pueblo la hizo suya. Una nueva forma de hacer política. A diferencia de los políticos tradicionales, López Obrador no hablaba con tecnicismos ni con palabras rebuscadas. Usaba el lenguaje del pueblo, claro, directo, sin adornos. Y eso molestó a muchos. Pero fue precisamente esa sencillez la que rompió la barrera entre el gobierno y la gente. Mientras otros daban discursos en auditorios elegantes, él recorría caminos de tierra. Mientras otros se rodeaban de empresarios, él se sentaba con campesinos y maestros. Mientras otros prometían cambios, él los caminaba. Por eso, cuando lo llamaban populista, el pueblo entendía otra cosa. Que por fin había alguien que pensaba en ellos. La resistencia del alma mexicana. Antes de llegar al poder, López Obrador fue derrotado varias veces. Le robaron elecciones, lo atacaron en los medios, se burlaron de él, intentaron destruir su reputación. Pero él no se rindió. Y cada golpe que recibía, lo hacía más fuerte. Sus marchas, plantones y conferencias no eran solo protestas, eran escuelas de conciencia política. Cada plaza donde hablaba se convertía en un aula abierta donde la gente aprendía a pensar por sí misma. Y cada persona que lo escuchaba se convertía en un pequeño foco de luz en su comunidad. Así,
mientras los poderosos reían, el pueblo despertaba. El 2018, el grito del pueblo. Cuando en 2018 el obradorismo triunfó en las urnas, no fue una victoria electoral, fue una liberación emocional. Después de tantos años de humillación, México se miró al espejo y se reconoció. El pueblo, por fin, había dicho: ya basta. Esa noche, millones lloraron. No porque creyeran en un Salvador, sino porque recuperaron la esperanza. Era como si, después de un largo sueño, el país hubiera abierto los ojos. Y desde entonces, el obradorismo dejó de ser una campaña, se convirtió en una forma de vivir, de pensar y de mirar el país con dignidad. Más que política, una filosofía de vida. El obradorismo enseña que la verdadera transformación no empieza en el Palacio Nacional, sino en cada corazón. Que la honestidad no necesita diplomas. Que ayudar a otros no es caridad, es justicia. Que gobernar no es mandar, sino servir. Y que el poder solo tiene sentido cuando se usa para mejorar la vida de los demás. Por eso, más que un movimiento político, el obradorismo se volvió una filosofía popular. Una forma de entender el país desde la empatía, la humildad y el amor al prójimo. El movimiento que ya no se puede detener. El obradorismo seguirá existiendo con o sin López Obrador, porque no depende de una persona, sino de una conciencia colectiva. Hoy miles de jóvenes lo estudian, lo discuten, lo defienden, lo transforman. Y aunque los poderosos intenten apagarlo, ya es demasiado tarde, la semilla germinó en el corazón del pueblo. El futuro del obradorismo no está solo en el gobierno, está en cada ciudadano que decide no vender su voto, en cada maestro que enseña a pensar, en cada madre que educa con valores, y en cada joven que sueña con un México soberano y justo. El obradorismo no es una persona. Es una voz que dice: México ya no se vende. México se respeta. México se ama. Capítulo 5. Los muros del poder y el cierre de las puertas. Durante décadas, México fue tratado como una casa abierta sin cerradura. Mientras los políticos brindaban con sonrisas en el extranjero, los recursos del país se escapaban por las ventanas. El petróleo, la plata, el oro, el agua, las tierras, la electricidad. Todo se ofrecía como si fuera de nadie, aunque pertenecía a todos. El pueblo mexicano, cansado y confundido, veía pasar las riquezas del país rumbo a otros continentes, mientras en sus propias calles crecían la pobreza y la violencia. Y nadie parecía poder detenerlo. Hasta que un día, alguien decidió cerrar la puerta. El saqueo silencioso. Para entender lo que hizo López Obrador, primero hay que comprender qué había pasado antes. Desde mediados del siglo XX, México fue moldeado por intereses extranjeros. Se firmaron tratados, contratos y concesiones que parecían modernizar al país, pero en realidad abrían sus entrañas a la explotación de potencias como Estados Unidos, Canadá, España y Francia. Bajo la promesa del progreso, se privatizó lo público. Las minas quedaron en manos extranjeras. El petróleo se dividió en contratos privados. Las empresas eléctricas fueron cedidas a corporaciones europeas. Y hasta el agua, sí, el agua, empezó a registrarse como propiedad de unos cuantos. México se volvió una mina abierta, donde los dueños vivían lejos, y los trabajadores morían cerca. La trampa del neoliberalismo. Los gobiernos anteriores justificaban todo con una sola palabra: modernización. Decían que el Estado era ineficiente, que había que abrir la economía, que el capital extranjero traería desarrollo. Pero esa promesa nunca llegó. Lo que sí llegó fue el endeudamiento, la desigualdad, y una clase política cada vez más rica. El pueblo trabajaba, pero no veía frutos. Las empresas extranjeras crecían, pero el país se empobrecía. Era una fórmula perfecta para los de afuera y desastrosa para los de adentro. Y así fue como, poco a poco, México perdió el control de su propio destino. El día que se cerraron las puertas. Cuando López Obrador llegó al poder en 2018,
encontró un país desangrado por dentro. Pero también encontró algo que ningún otro presidente había tenido: la confianza del pueblo. Con esa fuerza moral, empezó a hacer lo impensable: a cerrar las puertas por donde México se estaba desangrando. No fue un cierre con muros físicos, sino con decisiones soberanas. Canceló contratos injustos con empresas extranjeras de energía que cobraban al gobierno más de lo que aportaban. Nacionalizó parcialmente el litio, un mineral estratégico del futuro, para que quedara bajo control mexicano. Detuvo la privatización del petróleo y la electricidad, fortaleciendo a Pemex y a la CFE. Impulsó la autosuficiencia alimentaria, para que México no dependiera del maíz de Estados Unidos. Revisó concesiones mineras que explotaban la tierra sin dejar beneficios locales. Y lo más importante, recuperó la dignidad de decir no cuando algo no convenía al país. Eso, que para muchos fue un escándalo, para otros fue la primera defensa real de la soberanía mexicana en más de medio siglo. La reacción de los poderosos. Cerrar puertas nunca es fácil, sobre todo cuando del otro lado hay gigantes acostumbrados a entrar sin permiso. Por eso, desde los primeros meses de su gobierno, comenzaron los ataques. Los grandes medios internacionales lo llamaron autoritario. Empresas energéticas lo acusaron de espantar la inversión. Políticos extranjeros se quejaron de inseguridad jurídica. Pero en realidad, lo que temían era algo más profundo: que México estaba dejando de ser un patio trasero. Por primera vez, un presidente mexicano les puso límites a las potencias. Y esos límites afectaron directamente sus economías. El país que durante décadas fue proveedor barato de materias primas empezó a pensar en sí mismo. Y eso, para los poderosos, fue imperdonable. La guerra mediática. Al no poder controlarlo por la vía política o económica, comenzaron a atacarlo desde otra trinchera: los medios de comunicación. Periódicos, cadenas de televisión y portales financiados desde el extranjero empezaron una campaña constante de desprestigio. Cada decisión del gobierno era presentada como error, cada problema social como culpa directa del presidente. Pero lo más grave fue la manipulación de la opinión pública. Crearon la idea de que México se estaba aislando del mundo, cuando en realidad, México estaba aprendiendo a ser dueño de sí mismo. El obradorismo se convirtió así en una lucha contra la desinformación, una batalla entre quienes defienden la verdad y quienes lucran con la mentira. México y el nuevo orden mundial. Los cambios en México no ocurrieron en un vacío. El mundo vive una reconfiguración del poder. Estados Unidos enfrenta crisis internas, Europa busca nuevas fuentes de energía, y América Latina comienza a despertar. En ese contexto, México se volvió un referente de independencia política. Mientras otros países se alinean con potencias, México busca alianzas horizontales. Con Sudamérica, con Asia, con África, con los pueblos originarios del mundo. El mensaje es claro. Podemos comerciar con todos, pero obedecer a nadie. Eso es el nuevo muro que levantó el obradorismo. No contra los pueblos del mundo, sino contra los intereses que quieren dominarlo. Defender la independencia tiene un costo. Por eso, al cerrarse las puertas del saqueo, se abrieron las del sabotaje. Aumentaron las campañas de desprestigio, los conflictos locales, las tensiones políticas y las crisis inventadas. Casos como los de Michoacán, Guerrero o Chiapas muchas veces son usados por grupos con poder económico y político para desestabilizar al gobierno actual. Crean caos donde hay orden, confusión donde hay claridad, miedo donde hay esperanza. No es coincidencia, es estrategia. Cuando un país decide ser libre, los intereses externos intentan hacerlo tropezar. El fruto del cambio. A pesar de todo, los resultados son visibles. El país tiene más inversión pública que nunca, menos endeudamiento, récord en empleo, y sobre todo, una nueva conciencia ciudadana. Las pensiones,
las becas y los programas sociales no son dádivas, son restituciones históricas, una forma de devolver al pueblo lo que durante décadas le robaron. Hoy, los jóvenes estudian gracias a apoyos que antes se gastaban en corrupción. Los adultos mayores viven con dignidad. Y millones de mexicanos, por primera vez, sienten que el gobierno los mira de frente. Cerrar puertas para abrir caminos. El obradorismo no busca aislar a México. Busca protegerlo. Cerrar las puertas del saqueo no es encerrarse, es reconstruir los cimientos de la casa. Solo quien cierra las fugas puede empezar a llenar las vasijas del pueblo. Por eso, cuando algunos critican estos muros, el pueblo responde con sabiduría. No son muros de odio, son muros de dignidad. Durante décadas México vivió con las puertas abiertas a quienes venían a llevárselo. Hoy, por fin, las cerró para poder quedarse consigo mismo. Capítulo 6. Los hijos del obradorismo y el miedo al futuro. En política, como en la vida, lo que más teme el poder viejo no es al cambio del presente, sino a la continuidad del cambio en el futuro. Por eso, cuando un movimiento auténtico nace y prende fuego en el corazón del pueblo, los poderosos no temen al líder, temen a sus hijos. Los hijos de López Obrador, blancos del miedo y la estrategia. Desde el inicio del sexenio, los hijos de López Obrador han sido objeto de ataques constantes. No por lo que hagan o dejen de hacer, sino por lo que representan, la posibilidad de que el obradorismo no termine con su padre, sino que continúe como una nueva etapa política y moral en México. Los medios, los adversarios y los viejos grupos de poder han intentado manchar sus nombres, crear escándalos, fabricar rumores y sembrar dudas. Han hecho de ellos el blanco de una guerra mediática, porque saben que si uno de ellos, o cualquier heredero del movimiento, llega a postularse en 2030, el obradorismo podría volverse una corriente histórica, no solo un sexenio. Y eso, para quienes vivieron del saqueo, es inaceptable. El miedo no es personal, es estructural. Los ataques a los hijos del presidente no son personales. Son parte de un plan más amplio, debilitar la herencia del obradorismo antes de que pueda consolidarse. En la historia de México, cada vez que surge un movimiento popular que busca transformar el sistema, el poder económico y mediático reacciona con la misma fórmula. Primero lo ridiculiza, luego lo criminaliza y finalmente intenta borrarlo. Pasó con Zapata, con Cárdenas, con Juárez. Y hoy vuelve a pasar, pero con nuevas armas, redes sociales, manipulación informativa y guerra psicológica. No es casualidad, ves miedo. El miedo a que el pueblo deje de obedecer, a que los jóvenes piensen por sí mismos, a que la soberanía deje de ser discurso y se vuelva realidad. Los verdaderos hijos del obradorismo. Pero el obradorismo no se hereda por sangre. Se hereda por conciencia. Y en cada rincón del país están naciendo miles de hijos e hijas del movimiento. Son los jóvenes que leen historia por su cuenta, los campesinos que volvieron a sembrar con orgullo, los estudiantes que ya no creen en los noticieros, las mujeres que exigen igualdad desde la dignidad y no desde el miedo, los trabajadores que se sienten parte de algo más grande. Ellos son los hijos verdaderos del obradorismo. Una generación que no fue comprada, ni adoctrinada, sino despierta. El intento de apagar la herencia. El sistema sabe que no puede matar ideas, pero intenta confundirlas. Por eso, una de las estrategias más usadas ha sido dividir al pueblo. Cada vez que se avecina una elección o un cambio importante, surgen noticias falsas, campañas sucias, teorías conspirativas, todo con un solo fin: romper la continuidad del proyecto nacional. Han intentado presentar el obradorismo como culto, como fanatismo, como una simple ideología personalista. Pero en realidad, lo que existe es una nueva conciencia social, la certeza de que México puede gobernarse sin amos, y que el poder económico ya no puede comprar voluntades como antes. Eso es lo que buscan apagar. No el nombre, sino la semilla. El mensaje que incomoda. Hay una frase que resume el espíritu del obradorismo. Por el bien de todos, primero los pobres.
Esa frase parece sencilla, pero es profundamente revolucionaria. Porque al poner a los pobres primero, rompe el orden invisible que sostenía a las élites durante siglos. Ya no son los bancos ni las empresas extranjeras quienes dictan la agenda del país, sino los campesinos, los estudiantes, los trabajadores. Y cada vez que un joven repite esa idea, el viejo sistema siente un temblor. Claudia Sheinbaum y la continuación del camino. Con la llegada de Claudia Sheinbaum, el obradorismo no se detuvo. Al contrario, se consolidó con inteligencia, firmeza y serenidad. Ella representa la madurez de un movimiento que ya no depende de una sola voz, sino que se multiplica en miles de liderazgos honestos. Su forma de gobernar, científica, metódica y firme, ha reafirmado que el proyecto no era un sueño personal, sino una ruta nacional. Y eso, nuevamente, ha encendido el miedo de los mismos que antes gobernaban sin oposición. Porque ahora saben que la puerta que se cerró no volverá a abrirse fácilmente. El 2030 y el horizonte del movimiento. Muchos miran hacia 2030 con expectación. No por la fecha en sí, sino porque simboliza el punto donde sabremos si el obradorismo se convierte en historia o en legado. Es posible que uno de los hijos de López Obrador participe, pero más allá de los apellidos, el desafío será mantener viva la esencia. El amor por el pueblo, la honestidad, la defensa de la soberanía y el respeto a la justicia social. Si esa llama se conserva, el movimiento trascenderá generaciones. Si se pierde, los mismos intereses que lo combatieron estarán listos para volver. Por eso, el futuro del obradorismo no depende de un apellido, sino del pueblo que lo abrace, lo defienda y lo renueve con su propia voz. La herencia más grande. El verdadero legado que López Obrador dejará a México no serán sus obras ni sus reformas. Será haber demostrado que sí se puede gobernar sin robar. Que sí se puede poner al pueblo en el centro. Y que la política puede volver a ser un acto de amor al país. Esa semilla, sembrada en millones de conciencias, es indestructible. Podrán atacarla, difamarla o intentar borrarla, pero mientras haya un mexicano que diga primero los pobres, el obradorismo seguirá vivo. No son los hijos del presidente quienes heredan su lucha, sino el pueblo que comprendió su mensaje. Capítulo 7. El despertar de la conciencia nacional. Durante siglos, México vivió adormecido. Las promesas se repetían, los abusos se perdonaban, y los sueños del pueblo eran silenciados con discursos vacíos. El sistema político, la religión institucional y los medios masivos trabajaron juntos, a veces sin decirlo, para mantener al pueblo en una especie de sueño vigilado, una calma impuesta que escondía la injusticia bajo la alfombra de la fe, la costumbre o la resignación. Pero ningún pueblo puede dormir para siempre. Y cuando despierta, ya nada vuelve a ser igual. La manipulación que moldeó generaciones. Desde la colonia, México fue enseñado a obedecer. Primero a los conquistadores, luego a los virreyes, después a los caudillos. Más tarde a los partidos y finalmente a los intereses extranjeros disfrazados de modernidad. A cada generación se le inculcó una idea. Ustedes no pueden solos. Que el país necesitaba tutores, aliados, préstamos o modelos extranjeros para avanzar. Así, poco a poco, el mexicano fue perdiendo la confianza en su propio poder. Mientras tanto, las élites políticas y religiosas aprendieron a usar el miedo. El miedo a la pobreza, al castigo divino, al caos o a la falta de orden. Y con ese miedo, moldearon una obediencia casi sagrada. El muro invisible. Lo más peligroso no era la dominación externa, sino el muro interno que se construyó dentro de la mente colectiva. La idea de que nada puede cambiar. Ese muro fue reforzado por los medios de comunicación, que durante décadas repitieron los mismos nombres, los mismos partidos, los mismos rostros. La televisión enseñó qué pensar, la religión institucional dictó cómo sentir, y el sistema educativo limitó el por qué preguntar. Así, millones crecieron creyendo que el poder era intocable, que el dinero decidía todo, y que el pueblo solo servía para votar,
pagar impuestos y aplaudir. El primer destello. Pero un día, algo cambió. Un hombre empezó a recorrer los caminos olvidados del país, a escuchar a los campesinos, a los maestros, a las madres, a los jóvenes sin oportunidades. No hablaba desde un escritorio, hablaba desde el polvo del camino. Ese hombre fue Andrés Manuel López Obrador. Y lo que encendió no fue un movimiento político, fue un proceso de despertar colectivo. Empezó lentamente. Primero con dudas. ¿Será verdad lo que dice? Luego con esperanza. ¿Y si esta vez sí cambiamos? Y finalmente con certeza. Podemos hacerlo nosotros mismos. El despertar no ocurrió en las urnas. Ocurrió en el corazón del pueblo. Ser ciudadano no es solo votar. Es pensar, cuestionar, exigir y participar. Es dejar de esperar que alguien más nos salve. Es entender que la patria no son los políticos, sino nosotros mismos. El pueblo mexicano empezó a preguntarse: ¿quién decide realmente lo que pasa en mi país? ¿A quién sirven los medios? ¿De dónde viene la riqueza de unos pocos? ¿Por qué el trabajo de muchos no alcanza? Cada pregunta era una grieta en el muro del miedo. Y cada respuesta, un paso hacia la libertad. El poder de la información libre. Antes, el pueblo escuchaba una sola versión de la verdad. Hoy, con las redes sociales y los espacios alternativos, el monopolio de la información se rompió. Por primera vez, el ciudadano tiene la posibilidad de comparar, investigar, descubrir. Y aunque la guerra mediática sigue siendo feroz, ya no tiene el mismo efecto. Porque el pueblo aprendió a leer entre líneas. El obradorismo enseñó a millones a desconfiar del guión que les daban. A mirar más allá de las noticias, a preguntarse quién paga por cada palabra. Y cuando un pueblo empieza a pensar así, ningún poder puede volver a dominarlo del todo. Un pueblo que se reconoce a sí mismo. El despertar de la conciencia mexicana no es solo político. Es cultural, espiritual y moral. Es volver a mirar nuestras raíces, a los pueblos originarios, a la sabiduría antigua. Es entender que antes de ser una república moderna, México era un territorio sagrado lleno de conocimiento. Que fue invadido, silenciado y ahora está resurgiendo. El obradorismo no creó ese renacer, pero le dio voz y espacio. Hizo que hablar de soberanía, justicia y dignidad volviera a ser algo común, que la gente volviera a sentirse parte del destino del país. Hoy, millones repiten con orgullo frases como: el pueblo manda. La patria es primero. No mentir, no robar, no traicionar. No son consignas políticas. Son mantras de conciencia nacional. El cambio más temido. Los adversarios del obradorismo pueden soportar un cambio de presidente, pero no soportan un cambio de conciencia. Porque cuando el pueblo piensa, el poder tiembla. Cuando el pueblo se une, el dinero se debilita. Y cuando el pueblo recuerda quién es, el miedo deja de funcionar. Por eso, el despertar mexicano no tiene marcha atrás. Podrán venir nuevos gobiernos, nuevas crisis o nuevos ataques, pero la semilla de conciencia ya germinó. Y lo que florece en el alma de un pueblo no se puede arrancar con decretos. El México que vuelve a soñar. Hoy, los jóvenes hablan de política sin miedo. Las abuelas defienden la soberanía en los mercados. Los campesinos vuelven a sembrar sabiendo que el maíz es símbolo, no mercancía. Y millones de personas, desde todos los rincones, sienten que algo está cambiando, aunque no siempre puedan explicarlo. Ese algo es el despertar. El momento en que un pueblo decide volver a creer en sí mismo. Y esa es, quizá, la mayor victoria del obradorismo, haber devuelto a los mexicanos la fe en su propia voz. Durante siglos nos enseñaron a obedecer. Hoy estamos aprendiendo a pensar. Y eso es lo que más temen quienes siempre mandaron. Capítulo 8.
La guerra de la información y la manipulación mediática. En toda transformación profunda hay una batalla silenciosa, más peligrosa que las guerras armadas. La batalla por la mente y el corazón de la gente. Las guerras modernas ya no se libran solo con armas, sino con palabras, imágenes, rumores y emociones. Se combaten desde las pantallas, los titulares, los noticieros y las redes sociales. Y en México, esta guerra ha sido constante desde que el pueblo empezó a despertar. El verdadero campo de batalla. El poder sabe que quien controla la información, controla la percepción. Y quien controla la percepción, controla la realidad. Durante décadas, unos cuantos medios, televisoras, radiodifusoras y periódicos, dominaron la voz nacional. Ellos decidían qué era importante, quién tenía la razón y a quién había que temer o admirar. Cuando llegó el obradorismo, ese monopolio comenzó a fracturarse. Por primera vez, millones de mexicanos empezaron a escuchar una voz diferente, una que hablaba desde el pueblo, no desde los intereses empresariales o extranjeros. Los dueños del viejo sistema lo sintieron como una amenaza. Y respondieron con lo que mejor saben hacer: campañas de miedo, desinformación y manipulación. El miedo como herramienta. El miedo es la emoción más rentable del poder. Si logran que tengas miedo, te controlan. Si logran que odies, te dividen. Y si logran que desconfíes de todos, te paralizan. Así, durante años, los medios usaron titulares alarmistas, rumores y escándalos fabricados para crear una sola idea. Todo está mal. Todo es culpa del gobierno. Nada puede mejorar. Esa estrategia no busca informar, sino debilitar la esperanza colectiva. Porque un pueblo con esperanza piensa, se organiza, participa. Pero un pueblo cansado y confundido, obedece. ¿Cómo funciona la manipulación mediática? Los medios tradicionales ya no informan, programan reacciones. 1. Repetición. Si repiten una mentira suficientes veces, el cerebro la acepta como verdad. Así se construyen los prejuicios políticos y las falsas percepciones. 2. Fragmentación. Muestran solo partes de la realidad, nunca el cuadro completo. Por ejemplo, si un programa social falla en un estado, lo muestran como si fallara en todo el país. 3. Emoción sobre razón. Titulares que enfurecen o asustan, aunque el contenido no tenga sustento. El objetivo es que reacciones antes de pensar. 4. Etiqueta social. Si apoyas al cambio, te llaman fanático o ignorante. Si lo criticas, te aplauden como libre pensador. Es una manipulación psicológica que busca moldear la conducta del público. La resistencia digital. Pero el pueblo mexicano no se quedó callado. En las redes sociales, millones de voces comenzaron a contar otra versión de la historia. Videos, análisis, transmisiones en vivo y comunidades digitales empezaron a desmontar mentiras, comparar fuentes y exigir pruebas. Así nació una nueva forma de conciencia, el periodismo ciudadano. Ya no se necesita una televisora para informar. Basta un teléfono, una señal y la voluntad de decir la verdad. El viejo sistema no lo soporta. Por eso intenta censurar, ridiculizar o desprestigiar a quienes se atreven a hablar diferente. Pero ya es tarde, la verdad dejó de depender de un micrófono. El despertar del pensamiento crítico. Antes, la gente escuchaba noticias. Ahora, las analiza, contrasta y cuestiona. Ese cambio, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Cada vez que alguien pregunta: ¿y quién lo dice? ¿Por qué lo dice ahora? ¿A quién beneficia que yo crea esto? Está rompiendo una cadena mental. El obradorismo no pide fe ciega, pide conciencia activa. Y esa conciencia es más poderosa que cualquier propaganda. Los nuevos aliados del pueblo. En esta batalla por la verdad, surgieron nuevos medios alternativos,
canales comunitarios y analistas independientes. Muchos sin grandes recursos, pero con algo que vale más, credibilidad. Son hombres y mujeres que usan la palabra como arma de claridad. Que no buscan likes, sino conciencia. Que no viven del miedo, sino de la convicción. Y aunque son atacados, censurados o ignorados por los grandes medios, son los guardianes del nuevo despertar informativo. La guerra sucia disfrazada de periodismo. Las campañas contra el obradorismo no son casualidad. Hay agencias, intereses extranjeros y grupos empresariales que financian noticias falsas o análisis manipulados para desestabilizar la percepción del gobierno. Usan técnicas de guerra psicológica, bots, troles, fake news y videos fuera de contexto. Y lo más grave, usan la confusión como arma. El objetivo no es convencerte de algo. Es hacerte dudar de todo. Porque un pueblo confundido no lucha, solo se rinde o se burla de todo. La información como soberanía. En este nuevo mundo, controlar la información es controlar la soberanía. Así como antes defendíamos el petróleo, ahora debemos defender la verdad. Porque sin verdad no hay libertad, y sin libertad no hay patria. Por eso, el pueblo debe ser su propio medio. Ver, escuchar, analizar, compartir. Educar a los hijos a no creer todo lo que ven en pantalla. Recordar que cada noticia tiene dueño, y cada dueño tiene intereses. El papel del pueblo consciente. La manipulación mediática solo funciona mientras haya ignorancia. Por eso el despertar de la conciencia no solo se trata de política, sino de educación, reflexión y amor a la verdad. Cada mexicano que aprende a discernir entre información y manipulación se convierte en una trinchera viva de la verdad. Y cada palabra justa, cada pensamiento libre, es una luz que disuelve la oscuridad del engaño. El poder teme más a un pueblo que piensa que a un ejército que obedece. Capítulo 9. La reconstrucción moral del país. Cuando un país ha sido herido por siglos, saqueado, humillado, dividido, manipulado, no basta con cambiar a los gobernantes. Hace falta curar el alma colectiva. México no solo necesitaba nuevos programas o nuevas leyes, necesitaba reconstruir su conciencia, su autoestima, su identidad. Recordar que no es un país pobre, sino un país empobrecido por el abuso y el engaño. Y esa reconstrucción moral empezó no con discursos, sino con un principio básico. El poder solo tiene sentido cuando se usa para servir. La corrupción como enfermedad moral. Durante décadas, la corrupción fue normalizada. Se volvió parte del lenguaje cotidiano. Así es México. Todos roban. Mientras no me afecte, no pasa nada. Pero esa resignación fue lo que permitió que los poderosos siguieran robando con tranquilidad. La corrupción no solo vació las arcas, vació el espíritu nacional. Hizo que la gente dejara de creer en la justicia, en la ley y hasta en el prójimo. El obradorismo entendió algo que pocos gobiernos comprendieron. Que la lucha contra la corrupción no es solo política, es moral. No se trata solo de encarcelar culpables, sino de educar en valores, de enseñar a las nuevas generaciones que el dinero fácil no vale más que la dignidad. El retorno a los valores del pueblo. México tiene una riqueza espiritual inmensa. Desde las comunidades indígenas hasta las ciudades más grandes, en todas partes vive un sentido profundo de solidaridad, fe y respeto. El pueblo mexicano, por naturaleza, es noble, generoso y trabajador. Pero por años se le hizo creer que esos valores eran de pobres, mientras la ambición, el egoísmo y el cinismo eran presentados como señales de éxito. El obradorismo ha querido revertir esa mentalidad, mostrar que el verdadero éxito no está en acumular, sino en servir. Que el amor a la patria, la honestidad y la humildad no son debilidades, sino fortalezas de un pueblo que no se rinde. Gobernar con el ejemplo. No hay transformación moral si los líderes no predican con el ejemplo. Por eso, el presidente López Obrador puso como base de su gobierno la austeridad republicana.
Un presidente sin lujos, sin mansiones, sin aviones privados. Un líder que viaja por carretera, que come con el pueblo, que habla sin teleprompter. Más allá de las críticas, el mensaje fue claro. El poder no es para servirse, es para servir. Y aunque muchos se burlaron de su estilo sencillo, millones entendieron que por fin había coherencia entre el discurso y la acción. Esa coherencia es el cimiento de toda reconstrucción moral. El rescate del orgullo nacional. Durante años, los mexicanos fueron bombardeados con la idea de que México no puede solo. Que necesitábamos inversión extranjera, que sin Estados Unidos no hay futuro, que el campo ya no servía, que el petróleo ya no valía, que nuestras raíces eran atraso. Pero el obradorismo dijo: México no es menos que nadie. Y comenzó una recuperación del orgullo nacional. El orgullo de ser un país que alimenta al mundo, que conserva la herencia de los pueblos originarios, que tiene artistas, científicos, campesinos y pensadores capaces de cambiar la historia. Esa autoestima colectiva es también una forma de moral pública. Porque un pueblo que se respeta a sí mismo no permite que lo pisoteen. La verdadera revolución no está en las calles, sino en la conciencia de cada persona. Cuando un funcionario rechaza un soborno, cuando un maestro enseña con amor, cuando un joven decide no rendirse a la violencia, ahí hay una revolución moral en marcha. El obradorismo ha intentado sembrar esa semilla. Recordar que la política no es para los políticos, sino para la vida cotidiana de la gente. Familia, comunidad y escuela, los pilares. El cambio moral no puede venir solo del gobierno. Debe nacer en los hogares, en las escuelas, en los barrios. Por eso se fortalecieron los apoyos a los abuelos, los jóvenes y las madres. Porque una sociedad con bases familiares sólidas es más difícil de manipular. Cuando un abuelo tiene pensión, transmite sabiduría. Cuando un joven estudia, se aleja del crimen. Cuando una madre puede sostener su casa, se fortalece la comunidad. Así, paso a paso, se reconstruye el tejido moral de la nación. El alma del México profundo. El obradorismo no busca imponer una religión, pero sí rescatar la espiritualidad del pueblo mexicano. Esa fuerza invisible que se expresa en los altares de Día de Muertos, en la fe por la Virgen, en los rezos indígenas al maíz, en la gratitud de los campesinos a la tierra y al sol. México no necesita templos de oro. Su espiritualidad vive en la bondad de su gente, en la sonrisa de quien comparte lo poco que tiene, en la esperanza que nunca muere. Esa es la moral profunda del país, y es el cimiento de toda transformación verdadera. La revolución de la conciencia. El objetivo final no es solo un gobierno distinto, sino un pueblo distinto. Un pueblo que no se venda, que no se humille, que no odie. Un pueblo que sepa perdonar, pero no olvidar. Un pueblo que camine con la cabeza en alto, con orgullo de su historia y confianza en su futuro. Esa es la revolución más difícil, pero también la más poderosa. Porque una nación puede ser conquistada con armas, pero solo se libera con conciencia. El cambio verdadero no comienza en el Palacio Nacional. Comienza en el corazón del pueblo. Capítulo 10. El futuro del obradorismo, legado, juventud y conciencia nacional. Toda transformación verdadera deja huellas que van más allá de una persona o un gobierno. Cuando una idea logra despertar conciencia, ya nada puede detenerla. El obradorismo nació como un movimiento político, pero hoy es una semilla en millones de corazones que aprendieron a mirar al país con amor, dignidad y sentido de justicia. El legado de un movimiento. Andrés Manuel López Obrador no solo fue un presidente, fue el símbolo de un cambio de mentalidad. Durante décadas caminó contracorriente, resistiendo burlas, traiciones y campañas mediáticas. Y lo más importante, nunca se rindió. Su verdadera victoria no fue ganar una elección, sino demostrar que el pueblo puede vencer al poder económico y mediático cuando se organiza y cree en sí mismo.
El obradorismo deja como legado algo mucho más valioso que obras o programas sociales. Deja una nueva conciencia. Una conciencia que entiende que México no es un país pequeño, que su riqueza no está solo en su petróleo o su oro, sino en su gente, en su cultura, en su historia milenaria. El relevo generacional. Toda llama necesita ser heredada. Y hoy, miles de jóvenes mexicanos están despertando con un nuevo sentido de pertenencia. Antes, muchos soñaban con irse del país. Ahora, cada vez más sueñan con quedarse y transformarlo. El obradorismo les enseñó que no hay que huir de México, sino luchar por él desde dentro. En universidades, redes sociales, comunidades rurales y movimientos sociales, una nueva generación está aprendiendo que el poder no está solo en las urnas, sino en la educación, la organización y la palabra. Estos jóvenes ya no creen ciegamente en los medios ni en las viejas élites, investigan, comparan, debaten y exigen. Y esa actitud crítica es, en sí misma, la continuación del movimiento. Los hijos del presidente y el linaje del compromiso. Es natural que, tras una transformación tan profunda, surjan voces que hablen del futuro político de los hijos del presidente López Obrador. Han sido criticados, observados y atacados con una intensidad que refleja el miedo del poder tradicional. Porque, más allá de los nombres, lo que temen no son las personas, sino la posibilidad de que el obradorismo continúe en nuevas generaciones. Si alguno de ellos decide asumir el reto político en el 2030, no heredará privilegios, sino una enorme responsabilidad moral. La de mantener viva la ética, la humildad y la conexión con el pueblo. ¿Y si no lo hacen ellos? Habrá miles de jóvenes listos para tomar la estafeta, porque el movimiento ya no pertenece a una familia ni a un partido. Pertenece al pueblo. El desafío de no repetir los errores del pasado. Toda transformación corre un riesgo. Que con el tiempo se vuelva sistema. Y que el sistema olvide por qué nació. El futuro del obradorismo dependerá de que no se corrompa en el poder, de que sus líderes sigan siendo servidores y no señores. Porque la historia mexicana ha demostrado que los ideales pueden morir en manos de sus propios herederos, si no se cuidan con humildad y autocrítica. El reto es mantener viva la esencia. El amor al pueblo y el rechazo a la simulación. La juventud como nueva fuerza moral. La juventud mexicana es hoy la mayor esperanza del país. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no tiene miedo de hacer preguntas. Los jóvenes son los herederos del nuevo México, críticos, creativos, conectados con el mundo, pero también orgullosos de su identidad. Tienen en sus manos no solo la tecnología, sino también la posibilidad de unir la sabiduría de los abuelos con la visión del futuro. Su misión no es repetir consignas, sino crear nuevas formas de transformar. El obradorismo les deja herramientas, educación, conciencia, memoria y ejemplo. Ellos decidirán cómo usarlas. De la política al alma nacional. El obradorismo va más allá de partidos o elecciones. Es una forma de ver la vida pública con valores. Honestidad, justicia, empatía y soberanía. Mientras esos valores sigan vivos en el corazón del pueblo, el movimiento no morirá. Puede cambiar de nombre, de líderes o de época, pero la semilla quedará en cada mexicano que elija no vender su voto, que defienda al país de los abusos, que ayude a otros sin esperar recompensa. Esa es la política más poderosa. La que se hace desde el alma. México en el mundo del mañana. El futuro global será difícil, guerras, crisis económicas, disputas por el agua, la energía y la tecnología. Pero México tiene algo que muchos países han perdido: unidad social, reservas morales y fe en sí mismo. Gracias a los cambios recientes, el país ya no está de rodillas ante potencias extranjeras. Negocia con dignidad, protege sus recursos, y comienza a escribir su propio destino. El desafío ahora es mantener esa independencia con inteligencia, sin caer en el aislamiento,
pero sin volver a entregar lo que tanto costó recuperar. El nuevo México debe ser solidario, justo y soberano. El mañana comienza hoy. El obradorismo no termina con un sexenio. Apenas comienza con una generación. Y depende de todos nosotros mantener viva su esencia. Cada acción honesta, cada acto de solidaridad, cada joven que decide quedarse en su tierra para construir, es parte de ese futuro luminoso que ya está en marcha. Porque los cambios verdaderos no se imponen, se cultivan, y cuando la semilla es de amor al pueblo, el fruto es eterno. México despertó. Y cuando un pueblo despierta, ya nadie puede volver a dormir. Epílogo: México ha despertado. Hubo un tiempo en que nos hicieron creer que México era débil, que su pueblo era conformista, que su destino era obedecer. Nos repitieron tantas veces que no podíamos, que muchos terminaron por creerlo. Pero lo que nunca entendieron los poderosos es que la paciencia del pueblo mexicano no es debilidad, es sabiduría ancestral. México esperó siglos. Esperó a que su gente recordara quién es. Esperó a que su corazón volviera a latir con dignidad. Y ese momento ha llegado. Un nuevo amanecer. Hoy, millones de mexicanos miran el amanecer con otros ojos. No como espectadores del destino, sino como creadores de su propia historia. El obrero que sale a trabajar con la frente en alto, la madre que enseña a sus hijos a no vender su conciencia, el joven que investiga, que cuestiona, que siembra esperanza, todos ellos son los verdaderos constructores del nuevo México. Porque la patria no se defiende solo con armas o discursos, sino con actos de honestidad, con amor, con dignidad cotidiana. La libertad conquistada por la conciencia. La independencia política se logró hace siglos, pero la independencia mental y espiritual estaba pendiente. Y ahora, por fin, el pueblo la está conquistando. Ya no creemos todo lo que nos dicen. Ya no entregamos nuestra fe a los corruptos ni a los medios vendidos. Ya no esperamos que el cambio venga de arriba, porque hemos entendido que el verdadero poder está abajo, en el pueblo, en la comunidad, en el corazón. México está aprendiendo a pensar con su propia mente y a decidir con su propia voz. Eso es la soberanía más alta, la del espíritu. Hijos del maíz, guardianes del sol. Somos hijos del maíz, del barro y del viento. Somos nietos de guerreros, poetas y soñadores. Nuestra sangre es mezcla de resistencia y ternura. No hay fuerza que pueda derrotar a un pueblo que ama su tierra. Porque cuando el amor se une con la conciencia, nace algo invencible, el espíritu mexicano. Ese espíritu que canta aunque tenga hambre. Que ríe aunque haya dolor. Que comparte aunque tenga poco. Ese espíritu que nunca se arrodilla ante el extranjero ni ante el miedo. El obradorismo no fue solo una transformación política. Fue una revolución de ternura, una invitación a mirar al otro con empatía, a volver a creer en la justicia. A entender que la honestidad también es un acto de valentía. Porque en un mundo donde muchos se rinden ante la mentira, decir la verdad es un acto revolucionario. Y México ha decidido vivir de pie, hablar con verdad, caminar con amor, y seguir su propio camino hacia la libertad total. Un mensaje al mundo. El mundo observa. Y mientras muchas naciones se derrumban en guerras o desigualdades, México avanza silencioso, sembrando un nuevo modelo de esperanza. El de un pueblo que gobierna con corazón, que cuida sus recursos, que defiende su cultura, y que comparte con orgullo su humanidad. México no quiere dominar a nadie. Solo quiere ser respetado como igual. Y ese respeto se gana no con poder, sino con ejemplo. El nuevo México no se impone, inspira. El futuro nos pertenece. Vendrán nuevos desafíos, nuevas generaciones, nuevas voces. Pero ya nada será igual. Porque el pueblo que ha despertado no volverá a dormirse. El obradorismo pasará algún día en los libros de historia,
pero su esencia vivirá en cada mexicano que crea en su país. La tarea no ha terminado, apenas comienza. Nos toca seguir construyendo, seguir defendiendo, seguir soñando. Porque México no es solo una nación, es un alma colectiva, un latido que nunca se apaga. Que nadie vuelva a decir que el mexicano no puede. Que nadie vuelva a hablar de pobreza donde hay abundancia de espíritu. Que nadie vuelva a vender lo que pertenece a todos. Porque México ya despertó. Y cuando un pueblo despierta, el mundo tiembla de admiración. Autora: Esperanza Flores. Luz ancestral.